muchísimas gracias por venir hasta el Observatorio de Toledo, que es la sede de la delegación. La persona más cercana a Mariano Medina en el ámbito del tiempo. ¿Qué ha supuesto para ti la figura del hombre del tiempo, del primer hombre del tiempo, Mariano Medina, en tu vida, en tu carrera, en tu persona? Yo lo veía a él de pequeño y de estudiante, y bueno, era una figura, claro está, porque sí era una figura muy reconocida, aunque por ahí he oído decir que no se le... Claro que se le reconoció, lo que pasa es que el tiempo pasa y las nuevas generaciones pues no conocen a los antiguos, pero en aquel tiempo Mariano Medina era una persona absolutamente, bueno, famosísima, queridísima y admiradísima. Y mi primer contacto, digamos, físico con él fue en una jornada meteorológica en noviembre del año 70, que se celebraron en Alicante, pero bueno, había actos lúdicos y fuimos a Santa Pola a comer. Y me tocaron él y su mujer frente. Era una mesa larga y yo le hablaba de usted y me dijo, no, me hablas de tú porque vamos a ser compañeros. Y yo digo, hombre, que es que usted es una persona muy famosa. Y dice, no, soy conocido. Bueno. Yo no sabía que yo iba a ser conocido. Pero bueno, para mí fue un referente enorme, ¿no? Porque lo era para toda España. Sí. Y lógicamente para mí, ya una vez que ingresé el cuerpo de meteorólogo, pues era una persona admirada, ¿no? Este primer encuentro en Santa Pola debió ser muy emocionante. Y ya centrándonos en lo que es el programa del tiempo, claro, ya me dirás las fechas, me dirás que empezó en el 50 y... El 28 de noviembre del 56 se inauguró Televisión Española, con una misa, unas palabras del ministro del ramo en aquel entonces, y la orquesta de coro y danza. Y la primera cara que salió como locutor presentando aquello era Paco Valladares. También se dice que fue Laura Valenzuela, fue Paco Valladares la primera cara no oficial que apareció en televisión. Y no hubo tiempo para el tiempo, aunque él estaba allí ya, a él lo habían mandado porque fueron a buscar en Televisión Española, fueron a buscar a una persona y yo creo que fue don Pío Pita, no estoy seguro, pero creo que fue don Pío Pita el que, bueno, pues se le ocurrió que fuera Mariano. No ganaba un duro, ¿eh? Los primeros meses no, luego empezaron a darle, eso me lo ha contado él, me lo contó él, o sea que la fuente no es mala. Luego ya empezaron a darle una pesetilla y la última. Pero claro, la vez que tocaba Aparte de esa nubosidad variable, lo más importante es cómo al noroeste de la península hay un frente, que es un frente de chubascos, el cual se va acercando progresivamente hacia las costas gallegas y aunque va desacelerando su movimiento, lo va haciendo cada vez con más lentitud, es probable que de todas maneras penetre y que para mañana a mediodía ocupe la posición que se ve en el mapa del tiempo previsto, es decir, más o menos esta posición. El frente, que viene siendo bastante activo según llega por el Atlántico, seguramente perderá actividad y la irá perdiendo más según vaya penetrando. De todas maneras, a su paso dará chubascos y lloviznas, cosas no fuertes en general, en Galicia, que se extenderán al Cantábrico, a puntos dispersos. Mariano Medina fue pionero en muchísimas cosas, pero sin lugar a dudas que fue su labor en televisión e inicialmente en la radio la que le
dio una enorme popularidad aquí en España. De hecho, en el año 1963, el diario Pueblo le nombró personaje popular del año, lo que nos da idea un poco del alcance que tuvo esa inmensa labor que llevó a cabo en los medios de comunicación, sobre todo en televisión. Yo no tengo un recuerdo vivo y fresco, por mi edad, de Mariano dando el tiempo en la tele. Sí que lo tengo de Pilar Sanjurjo, ya que cuando yo tenía pues 10, 12, 13 años, ella en esa etapa presentaba el tiempo del telediario de la noche, que es el que habitualmente yo veía en casa con mis padres, no tanto el del mediodía, que es cuando aparecía Mariano. En cuanto a la labor de Mariano Medina en Televisión Española, pues como digo, fue el primer hombre del tiempo. Empezó prácticamente el mismo día que comenzaron las emisiones. Ese día fue el 28 de octubre, Mariano empezó el día 30, mostrando ya un primer mapa dibujado por él a mano, por supuesto, y con tiza a los telespectadores. Y comentaba Mariano en sus memorias que cuando se apagó el pilotito rojo y finalizó esa emisión en directo, se le acercó Matías Prats padre y le auguró un largo y provechoso futuro en el mundo de la televisión. Esa predicción, que en este caso no fue meteorológica, acertó, porque ahí nos ha dejado Mariano Medina todas esas 3 décadas largas de trabajo en televisión, paralelamente a la inmensa o enorme labor que llevó a cabo en el servicio meteorológico. Dispersos de la meseta norte, algunos aislados de la meseta sur, otros de Aragón, y posiblemente incluso antes de que llegue el frente se inicien nubes de desarrollo vertical que pueden dar lugar a núcleos tormentosos dispersos en las regiones orientales de la península y después en puntos de Baleares. En el resto de España no hay que esperar nada de particular y las temperaturas bajarán algo, pero poco. En el año 1964, Mariano Medina ya estaba trabajando en Televisión Española. Llegó el mes de agosto y se fue con la familia de vacaciones a Viveiro, al norte de Lugo. Y allí, durante ese mes de agosto, se dedicó a escribir su primer libro, El tiempo es noticia, un libro destinado al público en general para popularizar, divulgar la meteorología, un libro que posteriormente incorporó las ilustraciones de Manolo Summers y que apareció publicada su primera edición en diciembre de aquel año, de 1964. Al año siguiente, una segunda edición. A partir de la tercera cambió de nombre, pasó a llamarse Iniciación a la Meteorología y así ha llegado hasta nuestros días, la última edición del año 1994 en que falleció Mariano. Un libro que no ha perdido en absoluto vigencia, que sigue teniendo unos comentarios absolutamente precisos sobre multitud de conceptos ligados a la meteorología. Un libro que, repito, Mariano Medina concibió durante su mes de vacaciones. Esto no fue un proceso largo de años de maduración. Él tenía tan claros los conceptos que los plasmó en apenas 3 o 4 semanas de trabajo y aquí nos ha dejado ese primer libro y los que vinieron después, donde, como digo, Mariano pues destila el mejor de sus estilos para explicar con detalle, con precisión, multitud de conceptos meteorológicos.
el tío del tiempo era Mariano Medina, como era nuestro tío, era alguien de la familia, formaba parte de nosotros, de nuestro cuarto de estar, de nuestro sofá, era uno más que estaba allí sentado con nosotros. Entonces por eso tengo especial cariño. Y luego ya veíamos Mariano Medina, y luego los peques y a la cama. Era lo que era nuestra nuestro atardecer. Poner mucho la noche, que decía, cuando Mariano Medina decía, después de las mujeres, su padre se ponía este tema, seguía, seguía, Y a partir de ahí, pues, yo he pasado tanto que el poder averiguar el futuro de esto, que ya desde pequeña pues, tuve interés de dedicarme a la meteorología. Y luego coincidió con un profesor de bachillerato, físico meteorólogo, que nos hacía pues, los problemas de física, hablábamos del tema de la presión, bloqueábamos la presión, hacíamos las isobágrafas, sacábamos isotermas, trazábamos frente frío, frente cálido, borrascas, fernandino, y tengo clarísimo, yo quiero ser meteorólogo. Y de hecho pasó, o sea que Mariano Medina influyó en la vocación profesional. sí, inculcarme su vocación, transmitirme su vocación y poder luego estudiar para ser meteoróloga, que es lo que me gustaba. Genial. Lo mismo, Margarita, ¿qué supuso para ti Mariano Medina? Pues también mi contacto con Mariano Medina fue a través de la televisión, pero yo más mayor que María José, porque yo recuerdo, mis padres tenían firmes convicciones religiosas y la televisión estuvo prohibida. Yo me he criado sin televisión, sin haber sufrido ninguna merma por ese motivo. Y cuando solo se dejaba ver los dibujitos del Piolín, por cierto un poco crueles, el telediario y después Mariano Medina. Entonces, como dejaban ver muy poquita tele, yo prestaba una gran atención a esos tres programas, pero para mí, de todos, yo esperaba a Mariano Medina porque decía cosas que yo no entendía. Y llegaba mi padre tarde de trabajar y yo le preguntaba por lo que había dicho, mira, Mariano Medina, y le preguntaba, y él me contestaba, me explicaba, me hablaba lo que significaba la lluvia para el campo, también de las muertes de pescadores en la mar, porque mi padre de pequeño vivió en Asturias muchos años y conocía los fallecimientos de pescadores, me hablaba de lo que es la marejada o fuerte marejada, me explicaba mar gruesa, que era todo aquello. O sea, yo me empecé a interesar por la meteorología a raíz de ver a Mariano Medina y las palabras que yo no entendía y que iba preguntando. Y luego mis padres me iban dando refranes del tiempo que me explicaban y que yo también se los oía a Mariano Medina. Y para mí era de los tres programas, Mariano Medina era el más importante. Y Mariano Medina era el que seguía dando el tiempo en la tele cuando yo estudiaba física. Hasta que yo terminé, Mariano Medina era el hombre del tiempo y siguió todavía algún tiempo más. Pues en esa línea también para mis padres, sobre todo para mi padre, era muy importante y de hecho, pues decía, a ver si hacemos maniobras o no, a ver qué dice el hombre del tiempo. O sea, que lo aplicaba al campo militar, por decir así. Estos días celebramos el aniversario del nacimiento, el centenario del aniversario de Mariano Medina. Mariano Medina es nuestro primer hombre del tiempo, es muy recordado por muchas generaciones de españoles y es realmente sorprendente que cuando han pasado ya tantos años que nos dejó y que incluso hacía su magisterio en televisión española, con el tiempo pues muchísima gente le siga recordando. Lo que pasa es que yo creo que es una buena ocasión para profundizar un poquito más en la importancia que tuvo Mariano Medina, no solamente como divulgador meteorológico, porque formó a muchas generaciones de españoles en conocer frentes fríos, frentes cálidos, anticiclones, borrascas de un tipo o de otro, sino también por algo que se conoce menos, que es por su importante labor científica también en meteorología, sobre todo en el tema de cómo poder afinar más en la predicción de los fenómenos adversos y de las lluvias intensas, en una época en que todavía prácticamente no había modelos numéricos ni casi ordenadores. Es algo verdaderamente importante y desarrolló un método verdaderamente interesante, aparte de otros muchos desarrollos y de una labor científica también y profesional importante. Por eso, a mí como meteorólogo y meteorólogo toledano, pues me da mucha alegría que sea justamente en Toledo donde vamos a celebrar estos actos de recuerdo, o buena parte de ellos, tanto por una serie de comunicaciones científicas, de unas charlas sobre Mariano Medina, como por la petición que se ha hecho y que espero que se pueda cumplir por parte de AEMET al Ayuntamiento de Toledo, para que alguna calle de la ciudad, algunas de las que él más recorrió,
de esa ciudad a la que él consideró siempre su patria chica y tanto quiso y tanto me lo demostró en muchas conversaciones, pues pueda quedar en ella un recuerdo imperecedero de él y de su labor que hizo para el bien de la meteorología y para el conocimiento mejor de nuestra atmósfera en España. Pues Mariano Medina ha supuesto para mí el ejemplo de persona del tiempo, de meteorólogo divulgador. A día de hoy sigue siendo un ejemplo, pues porque tengo la suerte de coordinar el proyecto de divulgación de AEMET, llamado Medina en honor a Mariano Medina, y la verdad es que ha sido un gran referente en su forma de divulgar y de comunicar la meteorología y sobre todo de acercarla a la sociedad. Genial. ¿Y puede contar a lo mejor alguna anécdota en el plano familiar? Porque yo creo que usted es joven como para haberle conocido en persona, pero a lo mejor sus abuelos o sus padres. Sí, la verdad es que yo pues no lo he conocido, o sea, lo he visto por la tele, pero la verdad es que no sabría reconocerlo. A día de hoy sí, por todas las cosas que he leído sobre él. Pero sí que es cierto que el recuerdo es de cuando sonaba la sintonía del tiempo, el silencio absoluto en casa y luego muchas veces las conversaciones entrañables que se generaban con mi abuelo, comentando pues lo que había dicho Mariano, el hombre del tiempo, si al día siguiente se cumplía la predicción, si no se cumplía. Me servía un poco también de diálogo con mi abuelo, que era una persona muy interesada por la meteorología y en general por la ciencia. O sea, que el hombre del tiempo era parte de su familia. Era parte de mi familia, el momento del tiempo era parte de mi día. Genial. Y si fijamos el reloj en la fecha de su fallecimiento, a final de diciembre del 94, ¿puede recordar qué comentaron en la familia, qué dijo su abuelo a lo mejor? Pues mira, yo la fecha no me acordaba, pero del hecho sí, porque en la hora de comer sí que se habló de que había fallecido esta persona y que, bueno, pues que ya no íbamos a tener ese tipo de información y noticias que se tenían, aunque sí que es cierto que a día de hoy sí que hay muy buenos divulgadores y muy buenos meteorólogos en las televisiones que dan ese tipo de información, Sí. con lo cual pues yo creo que está muy bien lo que pasó y lo que está pasando ahora, que cada vez la sociedad sigue muy interesada por el tiempo. ¿Usted piensa entonces que sí se ha valorado la figura de Mariano Medina por la sociedad? Pues yo pienso que en el pasado sí, porque ya te digo, yo en casa era un momento clave y en el presente y en el futuro creo que se va a seguir valorando y se sigue valorando, sobre todo por las celebraciones que se van a hacer conmemorando el centenario de su nacimiento y también por el impulso que le ha querido dar a AEMET al proyecto de divulgación, poniéndole el nombre de esta persona, de Mariano Medina, y que está permitiendo que ya a escolares, a niños pequeños que no conocen a Mariano Medina, se pregunten quién era Mariano Medina y que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a dar nombre a este proyecto de divulgación que tiene de Mariano Medina. Estupendo, visión muy positiva y muy futurista además. Y ahora se hace un ejercicio filosófico un poco de cómo era el tiempo en la época de su abuelo y ahora, aparte de las diferencias tecnológicas, ¿qué piensa que hay especialmente diferente de esa época ahora? Pues yo pienso que actualmente obviamente hay muchísimos más datos, mucha más información en general, pero sí que pienso que la sociedad sigue demandando lo mismo ahora que lo que demandaba en el pasado. Es decir, sigue demandando conocer la meteorología, conocer los fenómenos meteorológicos, cada vez en este momento pues más extremos, pero lo que Mariano Medina empezó a impulsar, que es ese acercamiento a la sociedad de la meteorología, es lo que hoy en día se continúa haciendo. Ajá, o sea que dejó una semilla. Yo pienso que una semilla fundamental y que siempre va a seguir creciendo. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir hasta Toledo y nada, nos vemos en el centenario. La vida era una institución, o sea, le veíamos todos en casa en blanco y negro, con sus planos, o sea, sus mapas de isobaras y con las lluvias o no lluvias y bueno, y estaba ahí, vamos, nos acordamos todos de él, desde luego. Muy bien. Me imagino que por su edad, que es relativamente joven, a lo mejor no coincidió mucho con él, pero sí tiene alguna referencia a algún otro meteorólogo que trabajó con él en la televisión. ¿Con él o en la tele en general? En la tele en general. Bueno, pues sí, recuerdo a Maldonado, recuerdo a Pilar Sanjurjo, que además hace poco que ha fallecido, y ya el último que más recuerdo es José Miguel Viñas, pero no sé si de la tele o bueno, de medios de comunicación. Ajá, perfecto. Y bueno, no sé si se acordará que Mariano Medina estuvo en televisión española como pionero y su programa duró prácticamente hasta 1984. ¿En el momento de fallecer tiene algún recuerdo o alguna vivencia o de sus padres quizás? Pues sé que falleció el día del cumpleaños de mi madre, entonces estábamos en casa todos
pues impresionados, ¿no? Porque además como era corto, pues lo escuchaban, ¿no? Como no duraba mucho, pues se quedaban allá. Pues mira, ayer justo Maldonado nos decía que para él la parte más importante de la meteorología sirve para los vuelos de avión y que probablemente mañana su primer destino es San Pablo de Sevilla, y eso lo único Maldonado también de Sevilla, su primer destino disfrutaría mucho haciendo el soporte a los vuelos de avión. Pero desde el punto de vista profesional y familiar, probablemente habrá otro campo o otros campos que dirán, bueno, pues la meteorología de Mariano Medina, que se le entendía, pues ha servido ¿para qué sector? ¿Para la agricultura, para el campo, para la industria? ¿Cómo lo ves? Aquí, como lo veo yo, ¿para qué ha servido? Pues yo qué sé, fíjate que yo soy en Castilla-La Mancha aquí, aunque no sea de aquí, pero mi familia lo es. Y bueno, tú hablas aquí de las cabañuelas, ¿no? Que si las cabañuelas, que si el 1, el 2, contando los días, hombre, pues es una descendencia. Yo creo que a todos, de alguna forma, bueno, pues saben que hay una ciencia detrás, que las cosas tienen una explicación científica y que con la investigación. se me ha quedado a mí, porque hoy en día pues, a mis hijos, ¿no? Estupendo. Y retrocediendo 35 años, nos plantamos en el 28 de diciembre de 1998. Si hace un esfuerzo mental, se acordaría del día que fallece Mariano Medina, si el hombre del tiempo le sacudió o le motivó algo la noticia de su muerte en algún momento, en ese momento. En el año 94, ¿no? En el año 94, sí. Después. 94, sí. Pues no lo recuerdo, supongo que en aquel momento alguien lo comentaría, pero no lo recuerdo. Yo lo que sí sé es que en el año 94 pues ya había cumplido mi sueño, que era ingresar en AEMET, había estudiado físicas y había hecho las oposiciones de AEMET y entonces estaba ya trabajando en servicios centrales, en la sede central de AEMET. Supongo que en algún momento alguien me lo comentaría, pero como tal no lo recuerdo. Pero vamos, lo que sí recuerdo es eso, que yo, mi sueño de niña era trabajar en AEMET. Y lo consiguió en ese momento, fenomenal. ¿Y piensa personalmente que se ha valorado la figura del primer y pionero hombre del tiempo en España o ha pasado un poquito oculto? Pues quizá a nivel institucional seguramente no se haya valorado todo lo que se debía haber valorado, como pasa muchas veces con grandes personajes. Pero yo creo que a nivel de la ciudadanía y la gente sí, porque de hecho, pues ahora con motivo de este centenario, yo con la gente que he hablado, todo el mundo que es de una cierta edad como yo, que lo ha podido ver de pequeña al igual que yo, todo el mundo me decía, hombre, sí, Mariano Medina en la tele, que lo veía así. Mi padre me mandaba a callar, todo el mundo dice lo mismo y todo el mundo se acordaba, ese señor que explicaba también el tiempo. Y creo que eso es importante, que la gente te reconozca, aunque no igual no a nivel institucional. O sea, que un reconocimiento parcial, bien. Y básicamente, ¿qué grandes líneas o grandes diferencias puede usted notar entre el programa del hombre del tiempo de los años 50, 60, 70, 80, en esos años, ahora que han pasado, la verdad, ya casi 40 años? ¿Qué diferencias puede notar? Hombre, pues quitando aparte la tecnología, que esa está clara, no se puede comparar, pero lo que sí es claro y es un valor muy grande de su parte es que cuando él empezó estaba él solo, de hecho solo había una cadena y era él solo el que salía. Hoy en día tenemos 1000 cadenas, cada cadena con su persona del tiempo que lo da, sea hombre, sea mujer, y tienes muchísima variedad. Y puedes decir, pues veo este porque me gusta este, o el otro no me gusta, o aquel lo hace bien y el otro lo hace regular, pero es que en aquel momento solo estaba él.
Y lo bueno que era que es que a todo el mundo gustaba, divulgaba muchísimo porque llegaba desde el agricultor hasta la persona, hasta un director de una empresa, llegaba a todo el mundo porque era un gran divulgador y era un mérito porque solo habiendo uno, pues que gustara a todo el mundo, pues creo que es un gran hito. Muy bien, pues muchísimas gracias por acercarse hasta Toledo y bueno, pues a celebrar el aniversario. Muy bien, a ti. También quería decirte que también me he acordado yo que no solamente en la tele mis padres, sino que también está en el colegio. En el colegio yo me acuerdo que cuando nos explicaban alguna clase, igual en geografía o en historias naturales, nos decían, como el hombre que sale en la tele, que explica los anticiclones, y tú decías, anda, es verdad, pues como el hombre que sale en la tele, ¿sabes? De alguna forma, y él, bueno, pues con sus tintas, era como un profesor, ¿no?, que explicaba, y bueno, de alguna forma veías que, bueno, que las clases que te daban no estaban limitadas a un recinto, sino que eran algo que realmente la sociedad estaba involucrada, ¿no? Sí. Que tenía repercusión en la sociedad, que a la sociedad le importaba. Porque a veces parecía que te ibas a clase y era para los niños, ¿no? Los niños a aprender, a estudiar, y las personas mayores a los negocios y bueno, pues salió una persona dando clase en la televisión y a todo el mundo le importaba, ¿no? De hecho, también estoy recordando, es que fue ayer por la tarde que nos contaba Maldonado las diferencias de la época de Mariano y la suya, porque, claro, de la tiza de Mariano se pasó a los rotuladores y luego ya Maldonado heredó un software diferente y tal. Él dice que fue la primera vez que hizo croma. Pero